Mi estimado Mucio, pues el narcopacto no sabemos si llegó a su fin, si fue una simple traición. Lo cierto es de que por lo menos, y no sabemos las consecuencias, por lo menos entró en pausa. Mira, es un caso, obviamente, que es el caso más relevante de lo que va de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como ocurrió el 17 de octubre de 2019, cuando aprenden a Ovidio Guzmán López, el hijo, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, detenido, procesado, encarcelado, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Este golpe que se le había caído de las manos, se le descontroló totalmente a López Obrador en el momento en que horas después de haber sido aprendido en aquella ocasión, lo liberan. Lo liberan bajo el argumento, dijo López Obrador, semanas después, no en el momento en que había ocurrido esto. Primero se echó la culpa al gabinete de seguridad y posteriormente asumió toda la responsabilidad López Obrador, lo que lo dejó como un tipo que manipuló la situación, que le mintió a la sociedad, que permitió que mintiera el gabinete de seguridad, que no valoraron el impacto de esa fachada que le metieron al caso de la liberación de Ovidio Guzmán, y que lo dejó con una mancha de la que igual se pretende desprender el presidente con esta aprehensión, ahora sí, la recaptura de Ovidio Guzmán López. Quizá para efectos políticos fue un golpe sensacional para López Obrador. Para efectos de la sociedad mexicana, qué bueno que se aprenda y que se siguieran aprendiendo a otros líderes de los cárteles de la droga que tanto daño le han hecho a la sociedad y al país en general. Pero también hay que ver la dimensión que tiene Ovidio Guzmán, porque independientemente de que sea uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, independientemente del rol que puede tener dentro de este pequeño clan o de este clan en el cual, o que está facturado por los hijos, por los famosos chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, hay que ponerlo en el justo nivel que tiene Ovidio Guzmán. Es decir, él es el tercero en el mando en ese clan, por debajo de Iván Archibaldo y de José Alfredo, si no me equivoco, es el nombre del otro, de otro de los hermanos. Ellos dos son los que llevan la batuta en ese clan, que forma parte, es una facción del cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa. Es decir, por encima de los chapitos o a la par de los chapitos estaría el Mayo Zambada, que ese sí tiene un peso específico, ese sí es el verdadero capo de ese clan, de ese cártel, de la dimensión de un Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos viendo que ese es el verdadero nivel que pudieran tener. Si la aprehensión hubiera sido del Mayo Zambada, un personaje que nunca ha tenido un encarcelamiento, eso sería otra cuestión. Sería un golpe sensacional por parte de este gobierno, sin demeritar, obviamente, que sí es importante, que sí es beneficioso para el gobierno, para el tema de seguridad. Ahora bien, la cuestión es por qué se da. Entremos a la razón que pudo haber llevado a esta presión. Hay quienes mencionan que es un tema que tiene que ver con la visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a México. Él llega el día de ayer, este domingo por la noche, lo recibe el presidente López Obrador en el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, como tanto, o sea, lo había casi pedido, lo había implorado López Obrador, que por amistad viniera Biden ahí, se le negó, todo el tiempo lo estuvo negando el servicio secreto, se hicieron todos los planes para que aterrizara el avión del presidente de Estados Unidos en el aeropuerto Benito Juárez, el aeropuerto donde han aterrizado todos los presidentes norteamericanos, perdón. Sin embargo, se da este golpe e inmediatamente cambia la jugada y se ve como si fuera una ofrenda para Joe Biden, y al mismo tiempo Joe Biden, muy condescendiente, le acepta la invitación a aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Hay un elemento más en todo esto, Tomás, la concesión que le hace el gobierno de López Obrador al de Estados Unidos en cuanto a recibir a 30,000 migrantes que se encuentran en Estados Unidos y que van a ser enviados a este lado de la frontera mexicana, y que es parte de este activo electoral que está queriendo manejar Joe Biden,
respecto a la próxima elección, será dentro de 2 años aproximadamente en Estados Unidos, en la cual lo que vamos a ver es si el tema migratorio y el tema de seguridad van a pesar en el voto de los electores. Es decir, esta aprehensión se inscribe, la de Ovidio Guzmán, dentro de una estrategia electoral por parte de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Todo esto lo vienen diciendo especialistas como Sarucán, como algunos de los que han sido incluso embajadores y algunos periodistas especializados en el tema de seguridad y otros en el tema de las relaciones internacionales de México. Todos han coincidido en que no se puede quitar ese factor. El mismo Raimundo Rivapalacio en su columna de hoy lo menciona, es un 2-0 a favor de Joe Biden, es decir, López Obrador cedió en estos dos temas, seguridad y migración. Ahora bien, ¿qué pudo haber ocurrido? Según la versión del propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, ¿qué pudo haber ocurrido para llevar adelante esta aprehensión? Ellos, la versión oficial menciona que durante 6 meses se le dio un seguimiento muy cercano, muy preciso a todos los movimientos que venía haciendo Ovidio Guzmán, incluyendo sus visitas a la Ciudad de México. Se movía como pez en el agua. Hace unos momentos se acaba de divulgar algunos de los lugares donde lo tenían captado, por ejemplo, el Parque Delta, que se encuentra en la parte prácticamente céntrica de la Ciudad de México, muy cerca del Centro Médico Nacional, lo que antes había sido el famoso parque de béisbol del Seguro Social, donde jugó por muchos años los Diablos Rojos y los Tigres, para mayor referencia. Es decir, en un lugar de zona media alta, en la cual él se manejaba como él quería. Sin embargo, la versión oficial también dice que fue un encuentro casual entre algunas patrullas del ejército, cuando perciben que en este lugar Jesús María, que es una especie de congregación del municipio de Culiacán, en Sinaloa, que es donde se crió además este joven, este nuevo capo, este junior de la mafia, Ovidio Guzmán. Él se crió allí precisamente para no tenerlo muy cerca del Chapo. Precisamente ellos lo que hacen es a sus familiares los sacan de una esfera de riesgo o de una zona de riesgo y es aprendido ahí. Es decir, la versión oficial se contradice a sí misma, porque por un lado se hablaba de que había todo un estudio o un intento de seguimiento para poder sitiarlo, ubicarlo y finalmente capturarlo durante 6 meses. Y por otro lado se menciona ahí en palabras del propio general Crescencio Sandoval de que fue fortuita la aprehensión. ¿Por qué habría que darle validez a esto? Porque quizá el riesgo era de que lo aprendieran sin una orden de aprehensión, ahora sí que valga la redundancia, porque insólito, Tomás, de 2019 a la fecha, no le pudieron girar una sola orden de aprehensión por delitos cometidos en México a Ovidio Guzmán, y la orden de captura obedecía a una petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Es decir, hasta el 17 de octubre de 2019, la única orden de aprehensión era por un pedido de extradición. Es decir, sabiendo que era el hijo del Chapo Guzmán, sabiendo que tenía parte en este tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, y ahorita hablaremos del fentanilo, que parece ser que eso es la verdadera razón por la cual le apretaron fuerte al gobierno mexicano y a López Obrador en concreto. Eso es lo que posiblemente derivó en esta captura. Pero hasta el 2019 no existía ningún delito por el que se hubiera acusado Ovidio Guzmán. De entonces a la fecha se le abrieron varias carpetas de investigación, pero en ningún momento la Fiscalía General de la República o las fiscalías que tuvieran alguna injerencia en este tipo de delitos que cometen este tipo de cárteles le había tramitado una orden de aprehensión ante ningún juez, o si la tramitaron, nunca se le expidió. Lo confirmaron los propios funcionarios de alto nivel del gobierno y de la Fiscalía General de la República, lo confirmó el propio secretario Sandoval, Crescencio Sandoval, diciendo que no existe ninguna orden de aprehensión por delitos cometidos, sean federales o sean del fuero común, en torno o como posible responsable a Ovidio Guzmán. Es decir, nos lo encontramos con que 3 años y meses después seguimos con la misma orden de aprehensión
derivada de un pedido de extradición de los Estados Unidos. Eso es complicidad. Eso, por donde se le busque, es lo que reaviva y lo que fortalece la hipótesis de un acuerdo, de un pacto entre el cártel del Pacífico, es decir, el cártel de Chapo y del Mayo Zambada, con Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena y su corriente obradorista. Evidencias, la forma en que operó el narco en el estado de Sinaloa, en el estado de Nayarit, en el estado de Sonora, cómo operaron para llevar al triunfo a candidatos a gobiernos estatales, el caso de Rocha Moya en Sinaloa, el caso de Durazo, Alfonso Durazo, gobernador hoy del estado de Sonora. Cuando vemos eso, cuando vemos esa operación, cuando hay evidencia, hay denuncias interpuestas por el PRI, por el PAN, por el PRD, en órganos mexicanos electorales, ante fiscalías mexicanas, en órganos internacionales, donde dicen secuestraron a nuestros candidatos, a nuestros operadores políticos, los dejaron salir después de la elección, amedrentaron a los ciudadanos. Es decir, hubo operación electoral por parte del narco, favoreciendo a los candidatos de Morena. Y llevaron a 2 gobernadores a esos cargos, llevaron a muchos alcaldes, a muchos diputados a esos cargos públicos. Entonces, ahí hay un narcopacto, le guste reconocerlo al obradorismo y al mismo presidente López Obrador o no, pero las evidencias sobran. Ahí está más que marcado. Ahora, ¿qué pudo haber ocurrido? Es todo lo que hemos estado mencionando. ¿Qué pudo haber motivado o con lo cual pudieron haber apretado a López Obrador? Mira, por un lado está el tema del fentanilo. Claro. Si un cártel ha cambiado su producto, es el cártel del Pacífico. Han pasado de la marihuana y de la heroína, están dejando la cocaína y se han concentrado en el fentanilo. El fentanilo al fentanilo no lo pueden combatir las autoridades, y lo digo a partir de lo que han estado explicando las propias autoridades y los especialistas, comunicadores, periodistas especialistas en ese tema. Lo que ha dicho, por ejemplo, Mark Vigil, quien fue el director de operaciones de la DEA en México, entrevistado por Joaquín López Dóriga. Ahí en YouTube podemos encontrar la entrevista, y dice: no puedes fumigar el fentanilo como si puedes fumigar la marihuana y la heroína. Puedes destruir los plantíos de marihuana y los de heroína, pero el fentanilo está hecho, es una droga sintética, está hecha en base a varios precursores químicos, y por lo tanto los importan principalmente de China, los importan por separado, los pueden traer las farmacéuticas con permisos legales, traen todo aquello y luego se hace la mezcla. Y además el costo es mucho más bajo que producir la cocaína, y en la venta es mucho mayor, es 10 veces mayor lo que les produce. Es decir, es una droga más rentable para y sin tanto riesgo de que te la vayan a decomisar. Le pueden pasar, son pequeñas capsulitas que son difícilmente detectables, incluso por los perros, los animales adiestrados para olfatear ese tipo de drogas, están pasando el fentanilo. Y lo peor de todo es que entra en unas cantidades bárbaras hacia Estados Unidos y mata a muchísima gente. No solamente lo consumen, y además es muy peligroso porque 2 dosis de fentanilo pueden acabar con la vida de una persona. El nivel de mortalidad que trae, eso es lo que le está preocupando al gobierno de Estados Unidos, a la sociedad norteamericana, porque no podemos catalogar de que toda la sociedad americana esté en el ámbito de la droga. Hay mucha gente que desprecia eso, gente que se dedica al deporte, gente que tiene principios, que tiene valores, y que por lo tanto no comulga con esa otra parte de la sociedad que es adicta o que ve con normalidad el consumo de drogas. La cuestión es que ese es lo que se menciona como uno de los factores que impulsaron al gobierno de Biden a apretar a López Obrador, y a López Obrador no le quedó de otra más que realizar la aprehensión de Ovidio Guzmán. Hay otra versión, también la dan a conocer algunos medios especializados, donde hay sí, clarísimo, eje central dice: hubo participación de las agencias norteamericanas en la aprehensión de Ovidio Guzmán. Obviamente el presidente lo niega. Obviamente el presidente negó cuando fue recapturado Rafael Caro Quintero.
En aquel entonces se demostró que sí, que la DEA había participado, obviamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se capturó al Chapo por última vez, también negaron que hubiera participado la DEA, y luego posteriormente la DEA hizo público que ellos sí habían participado, y ahí estaban las fotografías que demostraba que ellos sí se encontraban en el lugar, en la habitación donde hallaron en este pequeño penthouse que tenía el Chapo Guzmán, donde se encontró con su esposa y con sus hijas, unas gemelas, y ahí fue donde se realizó la aprehensión. El caso es que a pesar de que se niegue, a pesar de que se diga que fue un acto de soberanía, la verdad es que a Ovidio Guzmán, junto a sus hermanos, junto a otros capos de la droga, los ha dejado correr el gobierno de López Obrador. Ya se demostró que no es con abrazos, no balazos, sino al revés, es con balazos y con nada de abrazos, como puedes llevar ante los tribunales a un capo de la droga como Ovidio Guzmán. Resultado también, Tomás, fueron 29 muertos, 10 de ellos fueron militares, 19 de ellos fueron gente que se presume que todos eran matones, que eran sicarios, que eran de los guardaespaldas que protegían a Ovidio Guzmán, 35 heridos, hay 20 y tantos detenidos, pánico no solamente en Culiacán, en otras de las ciudades como Mazatlán, como Ahome, en Los Mochis, en muchísimos lugares de Sinaloa se vivió una jornada verdaderamente violenta, pero así tenía que ser porque está demostrado, solamente pueden proceder contra ese tipo de delincuentes con el uso de la fuerza. Y esto también nos da una lección, Tomás. Independientemente que el presidente esté con su rollo de que es humanista, que los abrazos van a predominar por encima de los balazos, la verdad, la realidad de todo esto es que no hay cártel que se le pueda enfrentar a la fuerza del Estado. Está demostrado que cuando aprieta el gobierno a través de sus fuerzas armadas, que son el ejército y la marina, en ese momento no hay cártel que se les pueda enfrentar. Lo que ha faltado es voluntad y lo que ha sobrado es complicidad. Hay políticos, la clase política, una parte de la clase política son cómplices de estos grupos delincuenciales. Gran parte, no todos, pero gran parte de las policías, gran parte del aparato judicial, los jueces, magistrados, son parte de todo esto y los han solapado, los han encubierto y les han dado impunidad. Pero cuando se decide y cuando aprieta un Estado, como el Estado mexicano, ahí está el resultado. El día que se propongan ir por los otros hermanos de Ovidio y por Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, o del mismo Mayo Zambada, o de cualquier capo, lo van a poder hacer. Ahí está la prueba, simplemente hay que hacerlo. Desgraciadamente hemos dejado todo esto de lado, se ha relajado y nos hemos convertido hasta en un país donde una parte de la sociedad le aplaude a estos grupos delincuenciales, quieren hablar como ellos, quieren ser como los narcos, porque ha permeado la idea que el narco no se muere, que el narco tiene mucho dinero, que el narco debiera ser un modelo, y lamentablemente así se han ido metiendo en nuestra sociedad. Y ahora, como dice Mark Vigil, el exdirector de operaciones de la DEA en México, aquí lo que hay que hacer es que hay que pegarle a la estructura financiera, lo que hemos hablado mucho aquí, Tomás, que es la estructura financiera, hay que pegarle a los activos que ellos tengan, hay que pegarle a los lavadores de dinero, hay que pegarle a todas las formas de financiamiento para que no tengan con qué hacer droga, con qué pagar precursores químicos, con qué pagarle a los policías que sobornan, con qué pagarle a los jueces, a los políticos, con qué pagarle a los sicarios, con qué pagarle a todo aquello en lo que se han metido, y en ese momento se desarticula totalmente esta industria de la muerte que es la droga. Murcio, ya nada más para cerrar, es una doble derrota para López Obrador. Por un lado, sería nuevamente volverse a doblar ante un presidente de los Estados Unidos, como en su momento lo dijo Donald Trump, y por el otro lado, la demostración en los hechos de que los abrazos no es ninguna estrategia, sino es una vacilada de López Obrador, y que al final del día, haya sido como haya sido, la estrategia de Felipe Calderón
de enfrentar a través de la guerra a estos criminales y la captura de capos es la vía. Además de lo que ya hemos comentado y que tú retomas nuevamente, que es el tema de cerrar los espacios financieros, cortar esos cordones financieros que les alimentan permanentemente, mi estimado Mucio, esta capacidad de fuego que tiene justamente estos grupos criminales. Y coincido contigo, cuando el Estado mexicano asume la violencia legítima para la defensa de la soberanía y de la seguridad del país, no hay poder narco que se le pueda enfrentar. 2 minutos para cerrar, Mucio. Sí, fíjate que, y recuerdo también una cosa que dijo el observador, nosotros usar helicópteros artillados para disparar desde el aire, no, lo tuvieron que hacer. Se tuvo, mira, me da la impresión, Tomás, de veras así, y cerrando esa parte y coincidiendo plenamente contigo, en que se impone la estrategia de Felipe Calderón, que fue la misma estrategia que en su momento tuvo Enrique Peña Nieto, y la que habían tenido todos los presidentes, combatir todo lo que está fuera de la ley, con la fuerza del Estado, que es la fuerza legítima, y que además está depositada en las dos únicas fuerzas armadas que tienen sustento legal, que son el ejército, la marina. López Obrador entendió las cosas al revés, quiso hacerlo de otra manera, esto es imposible, tiene que hacerse así por la fuerza, porque son grupos que se quieren imponer por la fuerza. Esto, si lo hubiera asumido desde un principio de esta manera, ¿sí? No porque hubiera tratado de imitar a Calderón, ni por haber caído en aquel tema de las masacres, no, simplemente esto lo hubiera revalorado. Ojalá se cuelgue de esto López Obrador, replantee, y así como en su momento dijo, me equivoqué con la percepción que tenía de los militares en las calles, y que debían de regresar a los cuarteles, como ya he estado diciendo, y luego dijo, no es así. Así, de esta manera, ojalá algún día diga, me equivoqué, y si hay que aplicar la fuerza, hay que dejar de tener atadas las manos de los militares y de los navales, y hay que dejarlos que ayuden a que este país se pacifique. Ahora hay que ver cuándo entregan a Ovidio Guzmán a Estados Unidos, porque ya los jueces le están otorgando las suspensiones provisionales dentro de juicios de amparo, que es lo normal, son en automático esos tipos de suspensiones en provisional, pero donde le nieguen la definitiva, en ese momento se va prácticamente a caer el juicio, y quizá ni siquiera esperen a terminar el juicio de amparo totalmente cuando ya lo veamos en los Estados Unidos. Pero bueno, así está eso. Fue un golpe político para López Obrador, tuvo que dar la razón, es el desmentido a todo lo que había venido haciendo antes. ¿Cómo va a salir de esto? Porque eso es una traición a un narcopacto, y eso se paga tarde o temprano, se lo van a cobrar, incluso cuando deje la presidencia y ya no tenga toda esa coraza que lo está protegiendo. Ahí es el momento más riesgoso para la vida de López Obrador. Quizá no se vaya a su rancho, no se vaya al rancho a la chingada, como dijo él, quizás se vaya al extranjero para proteger su vida, porque lo más seguro es que se la van a cobrar. Yo no sé con qué cara, Tomás, y ya no quiero extenderme más porque habíamos platicado de irnos más rápido, pero te quiero nada más decir esto. ¿Con qué cara va a ir a ver ahora a la mamá de Chapo Guzmán a Badiraguato? ¿Con qué cara va a volver a ir a supervisar las obras que están haciendo en el Triángulo Dorado, que conecta, que es una ruta prácticamente de narcotráfico hacia Estados Unidos, partiendo precisamente de Sinaloa? ¿Con qué cara va a volver a tratar de congraciarse ya no digamos nada más con el Chapo, con el Mayo, con cualquier otro capo, si todos saben que en cualquier momento lo aprietan de allá arriba o de allá del norte, y en automático cede y se va contra ellos? Ahora está metido en la trampa que él mismo había ideado. Me parece que el Obrador va a empezar a pagar esas consecuencias, y eso en un muy mal momento, Tomás. Es año electoral. Es un año de dos gubernaturas clave que van a definir hasta dónde le va a alcanzar a Morena y le va a alcanzar a López Obrador. Pero, como te digo, todo depende. Ahora, si se resisten a entregar a Ovidio Guzmán, pues esto sí va a terminar mucho peor de lo que se lo imagina, porque el apretón desde Estados Unidos va a sentirse, y se va a sentir bastante fuerte. Pero ya veremos en estos días a ver cómo termina esta parte del show López Obrador.